La paz de Cristo, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Estamos una vez más en este su espacio examinando las Escrituras. La verdad que al examinar las Escrituras tenemos la seguridad de nuestra fe en Cristo Jesús a través de su palabra. Quiero examinar un tema con ustedes de algo que me preguntaron: ¿por qué Dios deja morir a los cristianos? Bueno, la verdad, desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días, con la pandemia, mira, muchos cristianos murieron, unos de manera cruel, como los apóstoles, los discípulos, los primeros hombres de fe de aquella época del tiempo cristiano, murieron perseguidos, otros fueron asesinados de una manera cruel, y a veces nos preguntamos ¿por qué Dios deja morir? Otros, en los siglos pasados, como en el tiempo de la Santa Inquisición, muchos cristianos también fueron quemados vivos, otros muertos, asesinados de una manera cruel. Bueno, la historia nos cuenta todo esto, pero también en nuestros días hay personas que con esta pandemia que está prácticamente asolando al mundo entero, han muerto muchos cristianos, y por eso que me preguntaron ¿por qué Dios deja morir a los cristianos? ¿Por qué no los salva? ¿Por qué no los libra? Mira qué interesante, a muchos Dios libró, pero otros no. Pero todo esto vamos ahora a responder conforme la palabra de Dios. Bueno, vamos a iniciar entonces examinando la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mire, ¿cómo comienza el escritor del libro de Hebreos con este tema? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres. O sea, Dios estableció para todo ser humano, para cristianos, para no cristianos, para creyentes, no creyentes. Dios estableció la muerte. Él mismo. Por eso dice que mueran una sola vez. O sea, no hay reencarnación como muchas otras religiones que habla que cuando uno muere su alma se reencarna. No hay reencarnación. Eso no existe, no está en la Biblia, ni tampoco en el proyecto de Dios. Cuando diseñó al ser humano tenía esto. Y entonces, ¿qué viene después de la muerte? Viene el juicio. Ahora, ¿por qué Dios estableció la muerte entonces para los seres humanos, tanto para creyentes y no creyentes? Bueno, veamos primero el proyecto de la vida humana que Dios ha hecho. Dios al principio hace al hombre para vivir siempre, para que el hombre viva siempre. Pero ¿desde cuándo entonces la vida del hombre es limitado? Desde la desobediencia de Adán. Veamos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 y 17, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, este fue el primer consejo de Dios, o el primer mandamiento. O sea, Dios estaba diciendo: Adán, de todo árbol que hay en la tierra, su fruto podrás comer, pero del árbol, que no era simplemente un árbol que alimenta el cuerpo físico, sino era un árbol celestial, un árbol divino. Este árbol era de la ciencia del bien y del mal, y dice Dios: no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. El fruto de este árbol no era justamente un veneno, sino que simplemente Dios dijo: no comas.
porque era un árbol para uno tener el conocimiento del bien y del mal, que seguramente Dios a su tiempo le enseñaría a Adán. Pero lo que quería Dios en Adán era que Adán dependa de Dios, que no se independice en sus razonamientos. Entonces, pero Adán, tentado por Satanás, como ustedes saben, tienta para Eva y Eva le convence a Adán y comen del fruto, y al final entonces ellos cometen prácticamente este pecado, esta desobediencia, y al final mueren. Alguien dirá, pero pastor, no murieron, siguieron viviendo. Sí, entonces aquí viene esta pregunta. Cuando Dios dijo, ciertamente morirás, ¿era para que se mueran al momento? No, la palabra muerte tiene otro significado. La palabra muerte significa separarse. Veamos aquí. Según la teología bíblica, el ser humano tiene tricotomía. ¿Qué quiere decir? O sea, 3 en 1. Tiene cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros somos seres espirituales, tenemos el alma y estamos en un cuerpo. O sea, estamos dentro de este cuerpo. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando Dios dijo, ciertamente si comes morirás? Estaba diciendo, te vas a separar. ¿Separar de quién? Separarse de Dios. Separarse de Dios. O sea, el hombre, después de comer el fruto del árbol, entonces ahora era una persona consciente de diferenciar entre el bien y el mal. O sea, ya no había en ellos la inocencia que tenían antes. Es como un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, bueno, en fin, hasta los 5 quizás. Está en una inocencia, hacen las cosas por inocencia. Pero ya a un muchacho de 12 años, tal vez de 15 años, adolescente, y a un joven o adulto, entonces ya no hace por inocencia, hace ya por propia decisión y consciente de lo que está haciendo, porque conoce ya el bien y el mal. Entonces, Dios cuando dice, vas a morir, estaba diciendo, te vas a separar de mí. Pero en verdad, la palabra muerte, que significa separar, entonces no solamente separarse de Dios, siguiendo nuestras ideas o nuestras decisiones, sino también separar significa que se separa esta tricotomía, se separa el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces el cuerpo sin el espíritu es simplemente un cuerpo inerte, sin vida, un cadáver. Entonces pues la Biblia nos dice bien claro que morir es separarse de Dios, y al separarse de Dios con el tiempo dejamos de existir físicamente, y esto es lo que le pasó a Adán. Adán, después de haber desobedecido a Dios, mira que él vivió años. Según la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 19, dice así: dijo Dios a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, estaba diciendo Dios. Y aquí también nos enseña prácticamente cómo está formado, diseñado, o de qué fue hecho nuestro cuerpo, del polvo de esta tierra. O sea, tenemos los elementos químicos de esta tierra en nuestro cuerpo. Y dice el Señor entonces, de polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Y así pasa con nuestro cuerpo. Cuando morimos queda sepultado, y por el año se va descomponiendo y al final queda en polvo. Pero oiga lo que dice el verso 22, que nos aclara más. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, el mismo Dios hablando con su Trinidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo, dice, he aquí el hombre es
como uno en nosotros. O sea, Dios está diciendo, ahora el hombre conoce el bien y el mal como nosotros, porque la única persona, hasta en ese tiempo, la única persona que tenía el conocimiento del bien y del mal es Dios. Ahora, ¿por qué Dios entonces no hace el mal? Porque Él es un Dios que no se inclina al mal, sino su esencia, su naturaleza es santa, perfecta y justa. Pero como nosotros somos creados por el Señor, no somos Dios y tenemos nuestra propia decisión, libertad para decidir, tenemos voluntad independiente que el Señor nos ha dado, entonces nos inclinamos fácilmente al mal. Por eso que Dios quiere que sigamos su consejo para no sufrir el mal. Volviendo entonces al versículo 22, dice en la parte final: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Dios, ¿qué hace? En el versículo siguiente, 23 en adelante, dice Dios, entonces sacó al hombre, sacó a Adán del paraíso. Sacó del paraíso porque ahí estaba el árbol de vida eterna. Entonces saca Dios, dice, bueno, pues he aquí ahora que el hombre salga del paraíso, no vaya a ser que también tome del árbol de la vida y viva para siempre. Y así entonces, por causa de la desobediencia, Adán es sacado, echado del paraíso, donde Dios había diseñado para que Adán tenga una vida siempre, y ahora su vida estaba limitada. Y Dios entonces estableció aquí es donde Dios establece sobre Adán y para todo ser humano que no seríamos o no tendríamos una vida física para siempre, sino de manera temporal. Adán vivió 920 y tantos años y después murió, tal como Dios dijo, al polvo volverás. Bueno, entonces, ahora que sabemos que Dios establece la muerte por causa del pecado, y la Biblia nos enseña que la muerte entonces ahora, o sea, este establecimiento de muerte pasa a todos los hombres. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, ¿qué es entonces lo que hace que el ser humano ahora tenga prácticamente una vida limitada? El pecado. Por causa del pecado de Adán, heredamos el pecado, y por causa de este pecado vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que todo ser humano estamos destinados a morir, aún los cristianos. Pero hay una diferencia entre los cristianos que parten con Dios y entre los que no son cristianos, ellos mueren. Hay una diferencia muy grande que ya vamos a estar explicando. Tercer punto que queremos tratar aquí es que hay un tiempo, como estamos hablando, que el mismo Dios estableció y lo vuelve a repetir en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Y aquí es más claro para nosotros entender. Dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Mira, y ahí vienen muchas cosas más. O sea, Dios estableció un tiempo de vida, un tiempo para vivir, un tiempo para morir. ¿Por qué Dios? Porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño del proyecto del ser humano. Y tenemos la oportunidad de vivir para Dios, o si no quiere vivir para Dios, vivir el tiempo que Dios estableció. Así que la Biblia pues nos enseña
que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. O sea, no somos, cuando hablamos de muerte, yo sé que todos entienden, hablamos de dejar de existir físicamente, pero ¿sabe qué? El alma es eterno. Nuestra alma tiene eternidad. Ya vamos a ver aquí nosotros, aquí en la Biblia. La Biblia pues entonces, ya que ahora está establecido que hay tiempo para vivir, un tiempo para morir, lo mismo también le pasa a los cristianos, a los que confiaron en el Señor y a los que no son. Isaías 57, versículo 1 y 2, también nos aclara. Isaías 57, versículo 1 y 2 dice así: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Escuche, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, cuando Dios deja morir a los cristianos, lo que Dios está haciendo está quitando de las aflicciones que en este mundo hay. Porque déjeme decirle que no hay cristianos que esté prácticamente contento y feliz viviendo este mundo, aunque no le falta dinero, no le falta paz interna, no le falta paz alrededor, porque tal vez la familia le va bien, la economía le va bien, la salud está muy bien, aunque todo alrededor está muy bien, pero el hecho de ver al mundo cómo se corrompe, cómo hay maldad, cómo hay tanta violencia, cómo las cosas han cambiado cada vez más de mal a peor, entonces esto trae aflicción al cristiano. Cuando vemos la inmoralidad, cuando vemos la injusticia, a veces en nuestros familiares cercanos, cuando de verdad la dureza del corazón de ellos no quiere nada con Dios y viven una vida, tal vez una vida de tantos errores y falla, y vemos nosotros entonces que trae aflicción a nosotros. Aunque a nosotros no nos falta nada, tenemos a Dios, no nos falta nada, nos ha bendecido el Señor, en la salud estamos muy bien, aunque tal vez hay otros cristianos que pueden estar hasta enfermos también, pero entonces hay aflicción. Y cuando un cristiano parte de este mundo, acaba la aflicción. Acuérdese que en el cielo no hay lágrima, ni dolor, ni enfermedad, no hay trabajo, allá no hay más que dormir, que levantarse, allá simplemente es gozo y gozo y gozo al lado de Dios. Entonces, cuando Dios lleva a sus hijos de este mundo, lo que está librando es de la aflicción. Por eso dice bien claro, no hay quien entienda, claro, porque nosotros como seres humanos a veces siempre decimos, pero ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Pero por qué Dios lo permitió? ¿Pero por qué Dios aquello? ¿Y por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me quita a mi hijo, mi hija, mi familia, mi papá, mi abuelo? ¿Por qué? Sí, no entendemos, porque nosotros estamos ligados a lo terrenal y queremos tener la familia siempre aquí en la tierra, pero la familia muchas veces está enfermo, muchas veces tal vez ya no quiere estar en este mundo, quiere estar con el Señor, pero nosotros a veces como hijos o como parientes cercanos que estimamos, amamos, lo queremos tener. Pero ¿sabías que aquí en la tierra nos separamos? Pero allá en el cielo, a donde nos espera nuestra familia que partió como mi padre partió cuando tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años, hace años atrás, mi suegro también partió, y algunos familiares que partieron con la fe en Dios, creyendo en el Señor, ¿sabe? Nos está esperando allá. Así que cuando vamos allá estaremos y nunca más nos separaremos, nunca más. Y esto la Biblia nos enseña a nosotros que allá en el cielo tenemos esta paz. Dice el versículo 2 del mismo capítulo 57 de Isaías: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ver esta palabra descansar es justamente
descansar de toda aflicción. Pero como cuarto punto, la Biblia enseña que los cristianos no mueren, sino duermen o descansan. Y en el arrebatamiento, los que durmieron, los que descansan, que aparentemente para nosotros es como si fuese muerte, pero los cristianos no mueren, porque van a volver a vivir, solo están descansando, están durmiendo, dice la Biblia, al final se van a levantar. Veamos aquí, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice así, le voy leyendo versículo por versículo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, justamente viendo él que muchos creyentes en aquella época eran perseguidos, asesinados, otros tal vez han muerto de algún mal. Entonces ellos quedaban tristes, diciendo, bueno, perdió mi familia, ¿y por qué Dios dejó morir? Porque esta pregunta del cristiano no es solamente ahora, es de tiempos antiguos, porque a veces no conocemos o no lo entendemos, y no sabemos que no justamente la familia cristiana, aunque haya sepultado, está muerto, no, está descansando, y nos vamos a encontrar con ellos allá en el cielo, porque el alma no muere, el cuerpo es el que va a la sepultura, el alma sube al paraíso, al lado, a la promesa de nuestro Señor, a donde están los otros salvos también. Dice entonces que no ignores acerca de los que duermen. Mira, no dice acerca de los que están muertos, ya nunca van a vivir, no dice los que duermen. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, ¿quiénes no tienen esperanza? Bueno, los que nunca han creído en Dios. Ellos sí no tienen esta esperanza. Para ellos es pérdida y pérdida. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, los que murieron en Él, los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, qué lindo. O sea, la familia que partió con el Señor lo hemos sepultado. Su alma subió al cielo, al paraíso, y ahí está. Ahí está al lado de nuestro Señor, gozándose, alegrándose, feliz. Ya no está en la aflicción de esta tierra, porque los que están ahí en el cielo, en el paraíso, no se acuerdan más de esta tierra. No se acuerdan más ni de su familia, ni de su hijo, ni de su pariente, ni de la esposa o el esposo o del papá. No se acuerda. Porque imagínense si se acordase pensando, pobrecito, mi hijo se quedó allá, y mi esposa quedó allá, y mi esposo quedó allá. Entonces habría esta aflicción. No, allá en el cielo, allá en el paraíso, no hay recuerdo de esta tierra. Ahí es solamente gozo, y gozo, y gozo al lado de nuestro Señor. ¿Sabe dónde hay recuerdo? En el infierno. En el infierno sí hay recuerdo. Cuando alguien fallece, su cuerpo entierra en el cementerio, pero como no es creyente, como no es cristiano, su alma va al infierno. Allá sí hay recuerdo de papá, de mamá, de hijos, y ese es el tormento que hay. La historia clara lo tenemos de una historia que Cristo contó acerca del rico y el pobre Lázaro. ¿Se acuerdan? Léalo allí en el libro de San Lucas. Les dejo esta tarea para que lo lean. Acerca del rico
y el Lázaro. Los dos murieron, pero el rico fue al Hades, al infierno. Y él quería que lo saquen de allá para predicar a su familia diciendo, es cierto, es verdad que acá el infierno existe. Pero como cuenta la historia, Abraham le dijo, hijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Él dice, pero no le escucharán, yo quiero salir. Dice, tú has tenido ya tu oportunidad. Y así que salgas de aquí, nadie te creerá. Así es. Imagine, por eso que para nosotros que somos creyentes, entonces, el hecho de que nuestra familia tal vez haya, bueno, como les explico, el cristiano no muere, pero alguien dirá, pero murió, sí, pero conforme a la promesa de Dios, duerme y un día van a resucitar. Y si nosotros hasta ese día no hemos muerto, o sea, nuestro cuerpo no descansó, estamos con vida, viene el arrebatamiento, entonces el alma de nuestra familia vuelve a aquella tierra con Cristo, entra allá donde fue sepultado, no importa cientos de años atrás, pero ese cuerpo con el poder de Dios se vuelve a formar ese polvo de su cuerpo, se forma el cuerpo, entra el alma y el Espíritu de Dios resucita, y entonces así ellos resucitan, suben, y nosotros que si quedamos vivos hasta el arrebatamiento seremos transformados y juntos entonces subiremos y así estaremos para siempre. Y dice el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es. Entonces no nos separamos para siempre de la familia, sino de manera temporal. Allá encontrarás tu familia que partió, quien sea, si murió en Cristo Jesús, si mantuvo la fe en el Señor, allá lo encontraremos. Alguno dice, pastor, pero mi familia ni siquiera se bautizó. Pero quién sabe que, si usted le predicó, quién sabe que en sus últimos minutos, este hombre se arrepintió de corazón y quién sabe, alcanzó la misericordia de Dios. Bueno, el quinto punto, como vamos hablando, Dios, como proyectó, estableció un tiempo para nosotros. La muerte, ¿sabe qué hace? Nos une a Dios. La muerte nos une a Dios. Mira que nosotros estamos separados de Dios prácticamente. Mientras estamos en este cuerpo físico de carne y hueso, estamos separados de Dios. Solamente tenemos prácticamente a través de la fe esta comunión y por el Espíritu Santo. Pero físicamente estamos separados de Dios. No podemos subir. Pero la muerte nos une. Y esto propio Cristo nos ha enseñado. Dice en el libro de San Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. San Mateo 26, 37 y 38. Habla acerca de que cuando Cristo, se acuerda que fue a orar a Getsemaní, porque estaba con una aflicción. Oiga lo que dice. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste. Vuelvo a leer, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira lo que dice Cristo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba angustiado. La pregunta ahora, ¿por qué? Les explico. Porque desde el momento que él celebró la última cena, entonces todo pecado de la humanidad fue sobre Cristo. Él estaba prácticamente cargando el pecado de la humanidad. Todo nuestro pecado fue sobre él. Y por causa de nuestro pecado, él fue maldito, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? El Padre se apartó de él. Se apartó. Mira, nunca en la eternidad se habían separado, pero ahora se separan. Por causa del pecado. Mire el poder de la maldad de lo que puede hacer el pecado, porque separa.
Entonces Cristo no cometió ningún pecado, pero como Él se ofreció y se puso en lugar nuestro, Él cargó nuestro pecado y papá lo dejó solo. Y por eso que Él dijo, inclusive Él oró allá en el Getsemaní diciendo: Dios mío, si es posible, pasa de mí de esta copa sin que yo lo beba, pero no sea como yo quiera. Estaba diciendo: Señor, no quiero que me dejes solo. No hay una manera, no hay otra forma de hacer esto, pero sin que me dejes solo, sin que me abandones, sin que nos separemos. No había otra. Dice la Biblia que Dios ya no respondió, simplemente vino un ángel para fortalecerle. Y él estaba angustiado, tan triste, dice fuertemente, su alma entristecido, que su sudor salía con manchas de sangre. Imagine, esto es un fenómeno que los propios médicos han explicado, que esto sí puede acontecer en una persona que se angustia, pero a tal punto que el corazón late tanto y con fuerza por el dolor, la tristeza, y entonces junto con el sudor comienza a reventar las arterias en la piel y puede entonces salir con mezcla de sangre, y esto sufrió el Señor. ¿Y por qué estaba triste? Porque papá lo había dejado solo, se había separado. Por eso él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué? Solo cuando él muriere y resucitare, se encontraría otra vez con el Padre, y nunca más, no habría otra segunda separación. Queridos hermanos, ¿se acuerda cuando Cristo, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, lo que sufrió Cristo por nosotros. Todo lo que hizo el Señor para que nosotros no estemos separados de Dios, más bien tengamos vida con Él. Por eso que la muerte, a nosotros los cristianos, no nos separa ahora, no nos separa de Dios, más bien ahora a través de Cristo Jesús, su Hijo, nos une a Dios completamente. Porque los cristianos que fallecen, su cuerpo lo sepultan de manera temporal, pero su alma ya va derechito al Señor, derecho al paraíso. Ahí está, unido a Dios. Y seguramente nuestra familia que partió, los cristianos que partieron, sea con este virus o con o cualquier otra enfermedad o accidente, era el tiempo que Dios había dado para ellos vivir en esta vida y luego partir con el Señor. Porque Dios, de verdad, Dios no quiere estar separado de sus hijos, los quiere tener completamente. Porque mientras estamos en este carne y hueso, no podemos subir a donde está nuestro Señor. Entonces, ahora que tenemos bien en claro esto, la Biblia nos enseña que para Dios es agradable la partida de sus hijos, de sus siervos. Dice en Salmos 116, dice, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mira, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, para Dios es agradable, para Dios es algo que alegra. La muerte de sus santos, la muerte de los hijos, los creyentes, para Dios es agradable. Es como que un padre sabe que su hijo está allá en otro continente y le espera años y años. Dice: papá, ya vuelvo, mamá, ya vuelvo. Y de repente dice: mamá, tal día estoy viajando. Entonces para mamá es alegría, para el padre es alegría tener a su hijo que está allá lejos, que solamente hablaba por teléfono, una llamada tal vez, ahora por la tecnología. Bueno, entonces, pero cuando el hijo viene a la presencia, llega a la casa, ahí el padre le abraza, la madre le dice: hijito, tanto tiempo, años que te separaste, bueno, te queríamos tener aquí con nosotros para estar siempre juntos. ¿Sabe? Y así, y podemos prácticamente a multiplicar a miles y millones de veces este sentimiento de nuestro Dios.
Estamos nosotros en esta tierra. Acuérdense que Cristo dice que estamos de manera temporal aquí. Somos en este lugar peregrinos. No somos de este mundo. No somos más de este lugar. Somos de allá, de la patria celestial. Así que Dios nos quiere tener a su lado. Y por eso muchas veces Dios deja entonces que nosotros fallezcamos. Pero aunque no es la muerte, sino un momento de descanso, y el alma se separa del cuerpo y sube al Señor, y allá entonces hay un encuentro con nuestro Dios. Después de todo, nosotros los cristianos nos preparamos para esto, para partir con Dios. Ahora, si alguien dice, no, pastor, yo no quiero morir, entonces déjeme decirle, todavía no ha creído completamente en Dios. No ha creído. No tienes esta esperanza. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, inclusive Dios dice que son bienaventurados los que mueren, o la muerte de los cristianos. Dice Apocalipsis 14, 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué lindo. Bienaventurado, dice, de aquí en adelante, o sea, desde el tiempo de Cristo, que murió y resucitó, bienaventurado entonces el que muere confiando en Él, creyendo en Él, porque le va a suceder lo mismo que a Cristo, va a resucitar, y esta es la esperanza que tenemos, y así descansaremos de todo lo que pasamos en esta tierra, que aún siendo cristiano, pero la aflicción muchas veces está en nuestra vida por causa de tanta maldad que hay en esta tierra. La Biblia pues nos enseña como sexto punto que nuestro Dios, capítulo 12, versículo 7, vamos a encontrar algo importante, que el cuerpo del cristiano, como explicaba, va a la sepultura, el espíritu vuelve a Dios y el alma va al paraíso. Para muchos que estaba esperando tal vez estos versículos, dice así, Eclesiastés 12, 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mire, o sea, cuando uno fallece, el cuerpo va a la sepultura y se hace polvo. El espíritu, aquel espíritu que Dios nos dio para tener comunión con Él, vuelve a Dios. Pero ¿qué pasa con el alma? Bueno, el alma que el Señor nos dio, que es eterno, eso depende de cómo está tu comunión, tu fe con Dios. Vemos aquí en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 42-43, dice así, y dijo a Jesús, ¿se acuerda de aquel ladrón, dos ladrones que estaban crucificados al lado de Cristo, uno a la derecha, otro a la izquierda? Entonces uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, mira, Cristo le promete esto a este ladrón que se arrepintió. El otro ladrón se burló diciendo, si tú eres hijo de Dios, entonces baja de esta cruz y bájanos a nosotros para ser libre. Pero el otro ladrón se humilló y dijo, ¿qué tienes tú con este justo? Nosotros a la verdad merecemos este juicio y ser muertos aquí porque hemos cometido delitos, pero este justo no hizo nada malo y está siendo injustamente condenado como nosotros. Pero este ladrón que se arrepintió entendía y reconocía que Él es un rey y que Él va a volver a reinar, que él tiene un reino. Por eso Él dice bien claro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Se estaba diciendo, yo sé, Señor, que todo lo que predicaste es real, que vas a volver, Señor, como rey. Acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Entonces, mira, todos sabemos que Cristo murió, su cuerpo fue sepultado en aquel día, pero al tercer día resucita. Resucita. Y ahora el cuerpo de este ladrón también fue sepultado, pero no resucita. Y hasta ahora su cuerpo quizás está polvo, pero su alma subió con Cristo Jesús, como Cristo llama que son las primicias en su palabra. O sea, el alma de este ladrón subió al paraíso. Subió al paraíso. Y por eso Cristo dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, Él murió, su cuerpo lo sepultaron, Cristo resucitó con todo el cuerpo, porque su cuerpo no encontraron en el sepulcro, resucitó con todo, apareció a los apóstoles, pero también el alma del ladrón subió con el Señor. Su cuerpo está todavía en sepultura, Él no resucitó, pero ahora cuando el Señor venga, toque la trompeta, en el arrebatamiento, el cuerpo de este ladrón también resucitará, y ahí estará entonces para siempre al lado del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ahora que entendemos entonces que la muerte no nos separa de Dios, más bien nos une a Dios, y que Dios ha determinado un tiempo de vida para nosotros vivir, no sabemos. La única persona que sabía cuándo moriría es Cristo. El único. Él sabía cuándo moriría, qué día y a qué hora y cómo. Nosotros no. Ningún ser humano sabe cuándo va a morir, ni tampoco de la manera que va a morir. No sabemos. No sabemos. A veces todos quisiéramos acostarnos y amanecer sin vida en la cama. Otro de repente con infarto, un momento de dolor en el corazón y uno se va con el Señor. Pero no sabemos de qué manera vamos a partir. Pero tenemos algo seguro, que cuando partimos de este mundo, estaremos con el Señor para la eternidad. Y nunca más nos separaremos. Y nuestras familias, que son creyentes, parten con Dios, estarán con nosotros para siempre. Y nunca nos separaremos. Así que, queridos hermanos y hermanas, ustedes que me escuchan, usted que nos ve, es tiempo de que usted entienda de que si en esta pandemia alguien de tu casa, tu familia, tu amigo, tal vez tu pastor partió con el Señor, esto es la voluntad de Dios. Lo que ha hecho Dios es librar de aflicciones futuras. De aflicciones futuras, porque en esta tierra hay aflicción. En esta tierra, por más que seamos bendecidos por el Señor, las cosas que está pasando alrededor nuestro nos aflige, y por eso Dios tiene este deseo de llevarnos, y para Él, dice bien claro, para Él es agradable la partida, la muerte de sus hijos. Es agradable. Para nosotros lo vemos como muerto, pero Dios no. Para Dios estamos durmiendo, estamos descansando. ¿Por qué? Cuando Él quiera y venga en el arrebatamiento, nos levantará o levantará nuestro cuerpo, porque el alma eternamente estará al lado del Señor. Quizás usted todavía no se entregó a Dios. Bueno, si no te entregaste a Dios, no puede tener este privilegio de la resurrección. Pero si lo haces, y lo hace de corazón, entonces disfrutará de este misterio tan grande. Y aquel que tal vez se apartó, reconcíliese con Dios y no perezca sin Dios. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ahora entiendo que la muerte está determinado por el Señor y solo Él sabe cuándo nos llevará de esta tierra. Señor, prepárame para este día, que el Señor me llamare y que esté, Señor, con mi fe puesta en ti. Yo reconozco que soy un pecador, pero ahora me arrepiento y te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Señor Jesús,
me entrego a ti de todo mi corazón para servirte. Entra a mi corazón y quédate conmigo, con tu Espíritu Santo, para siempre. Señor Jesús, yo te prometo que no me separaré de ti. Escribe mi nombre ahí en el cielo, en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por ayudarme en la reconciliación. Gracias, Señor, por haberme revelado tu salvación, tu palabra. Ahora, Señor, guardaré tus promesas, tu palabra, en lo más profundo de mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a todos ustedes. Volveremos en otra oportunidad examinando la Biblia y así estaremos conociendo más de la palabra de Dios. Bueno, conmigo, la paz de Cristo Jesús. Que Dios bendiga a todos ustedes.